Buenos días, somos Estela y Paula y vamos a hablar sobre las leyes de reflexión y la refracción de la luz. Los objetivos de esta práctica son comprobar las leyes de reflexión y refracción de la luz y determinar el índice de refracción de un objeto y el ángulo límite para la reflexión. Para hacer esta práctica tenemos que tener en cuenta el fundamento teórico, que es que haciendo incidir un rayo en un medio diferente vamos a obtener un rayo refractado con un ángulo de refracción y un rayo reflejado con otro ángulo de reflexión que debe ser igual que el incidente. Los materiales necesarios para esta práctica son el set de rayos láser orientables, la lente de metacrilato, plantilla para medir ángulos, gafas de protección y una regla. Esta práctica está dividida en dos partes. En la primera tomamos la plantilla para medir ángulos y colocamos en el centro la lente semicircular, haciendo que su parte plana coincida con la línea del medio. Podemos incidir uno de los rayos láser en el centro exacto de la cara plana de la lente desde el ángulo 0. Y desde aquí vamos cambiando el ángulo de incidencia desde 0 grados hasta 90 grados, siempre haciéndolo incidir en el centro. Estos son algunos de los resultados que hemos obtenido al hacer esto. Gracias a la primera parte obtenemos tres gráficas diferentes. La primera es gracias al ángulo de incidencia y reflexión, en la que obtenemos una función lineal. En la segunda gráfica, usando el ángulo de incidencia y el de refracción, obtenemos esta gráfica. En la tercera gráfica, gracias al seno del ángulo de incidencia y el de refracción, obtenemos esta gráfica. Para la segunda parte colocamos la lente de la misma forma, pero hacemos incidir uno de los rayos láser en el centro exacto de la cara curva de la lente desde el ángulo 0, y así vamos cambiando el ángulo desde 0 hasta 90, siempre haciéndolo incidir en el centro. Teniendo en cuenta el ángulo de incidencia y el de refracción, obtenemos un ángulo crítico en 40 grados, y a partir de este no se obtiene ángulo de refracción. Para entender mejor esta práctica vamos a resolver algunas cuestiones y hacer una breve conclusión. Cuestión 1.1. Si el ángulo de incidencia I y el de reflexión R mantienen una proporcionalidad, es decir, que I es igual a R. Esto se explica en la ley de la reflexión. Cuestión 1.2. El ángulo de incidencia I y el ángulo de refracción R no son directamente proporcionales, aunque el valor de sus senos sí lo son. Su relación sigue la ley de Snell, donde N1 es el índice de refracción del medio 1 y N2 el índice de refracción del medio 2. Cuestión 1.3. Para determinar el índice de refracción n del semicírculo de plástico se usa la ecuación de la ley de Snell calculando la pendiente de la gráfica 1.2, que en este caso es 1,5. Cuestión 1.4. Generalmente los índices de refracción del plástico se encuentran entre 1,3 y 1,6, el del agua es de 1,33 y el del vidrio es entre 1,55 y 1,9. El índice de refracción es razonable ya que es 1,5 y se encuentra dentro del rango de estos materiales, siendo mayor que el agua y menor que el del vidrio. Cuestión 1.5. El ángulo límite es el ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción es 90 grados, lo que significa que la luz ya no pasa al segundo medio, sino que se refleja completamente dentro del primero. A partir de la gráfica 1.2 se puede encontrar experimentalmente el ángulo límite observando cuando la luz deja de refractarse y pasa a la reflexión total. En este caso el ángulo límite es 40 grados. Cuestión 1.6. Una pequeña desviación, aunque sea por unos pocos milímetros, puede dar error en la medición de los ángulos, lo que afecta al cálculo del índice de refracción y el ángulo límite. En conclusión, a través de esta práctica hemos conseguido comprobar de manera experimental las leyes de refracción y reflexión de la luz. Hemos verificado que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, mientras que en la refracción se aprecia la relación establecida por la ley de Snell, permitiendo calcular el índice de refracción del plástico utilizado. Bueno, este es nuestro trabajo y gracias por habernos escuchado.